Mi nombre es Sofía Navarro. Tengo 42 años y la última vez que mi familia me vio, supuestamente me estaban dando de baja del ejército después del entrenamiento básico, un fracaso que nunca me dejaron olvidar. La invitación de boda llegó en papel con membrete oficial, color crema con relieve dorado. Mi primo Jorge se casaba con la familia del Valle. Dinero antiguo, conexiones políticas, el tipo de personas que medían el valor en fondos fiduciarios y membresías de clubes de campo. La invitación se sintió pesada en mis manos, no solo por la costosa cartulina, sino por el peso de 15 años de silencio. Se solicita el honor de su presencia. Las palabras se nublaron mientras los recuerdos regresaban. La última reunión familiar a la que había asistido fue el funeral de mi abuelo, donde mi tía Carmen me había presentado a los dolientes como la que no pudo soportarlo en el ejército. Mi madre había asintió con el rostro contraído por la familiar decepción. Sofía siempre fue una desertora, le susurró a cualquiera que quisiera escuchar. Ni siquiera pudo terminar el entrenamiento básico. Dejé la invitación en mi escritorio en el Centro Nacional de Inteligencia, rodeada de expedientes marcados como clasificados y fotos de escenas de crímenes que harían que la mayoría de la gente perdiera el sueño. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de mi asistente. General, la oficina del ministro de Defensa confirmó la sesión informativa de las 2. ¿Debo reprogramarla si necesita irse temprano para la boda? General. Incluso después de 3 años en este cargo, el título seguía teniendo peso. Fui la mujer más joven en ser nombrada para dirigir la Agencia de Inteligencia de la Defensa, un puesto que requería la confirmación del Senado y me ponía en salas donde se tomaban decisiones de seguridad nacional. Mi madre pensó que yo seguía siendo esa asustada joven de 18 años que se había ido al campamento de entrenamiento con lágrimas en los ojos. No tenía idea de en quién me había convertido. La decisión de asistir llegó de repente. Quizás fue curiosidad. O quizás era hora de cerrar un capítulo que había quedado abierto demasiado tiempo. Confirmé mi asistencia a través de mi asistente sin solicitar adaptaciones especiales. Solo una invitada más en otra boda. 3 semanas después estaba de pie en mi oficina del Ministerio de Defensa ajustándome el cuello de mi uniforme de gala. El uniforme estaba impecable. Tela azul marino con galones dorados y condecoraciones dispuestas en filas perfectas sobre mi pecho. Cada condecoración contaba una historia. La cruz de bronce de mi misión en Afganistán, la medalla al servicio superior de la defensa, la Legión del Mérito. 4 estrellas brillaban en mis hombros, captando la luz de la tarde que se filtraba a través de las ventanas blindadas. Mi chofer llamó suavemente. Señora, el coche está listo. La finca del Valle se extendía por 20 hectáreas de la campiña andaluza, con un camino circular que podía albergar docenas de vehículos. El servicio de aparcacoches dirigía los coches de lujo hacia una enorme carpa donde se celebraría la ceremonia. Llegué en un sedán gubernamental sin distintivos del tipo que grita a autoridad federal a cualquiera que sepa qué buscar. La gente ya se estaba reuniendo. Hombres con trajes caros, mujeres ataviadas con vestidos de diseño y con aire de juicio. Vi a mi familia de inmediato. Mi madre con su mejor vestido, aún incapaz de disimular las duras líneas que la decepción había labrado en su rostro. Mi tío Ricardo comprobando su Rolex y escudriñando a la multitud en busca de conexiones importantes. Y mi tía Carmen ejerciendo de anfitriona cerca de la barra con un martini ya en la mano. Ninguno de ellos me notó al principio. Me mezclé con la multitud de distinguidos invitados, una mujer más en uniforme entre senadores, contratistas de defensa y funcionarios del Ministerio de Defensa. La belleza de la invisibilidad. Sofía. Me giré para encontrar a Jorge acercándose, resplandeciente en su smoking, pero con aspecto nervioso. Sus ojos se abrieron al ver mi uniforme. Las estrellas, las condecoraciones. Jorge sonreí. Enhorabuena. Un lugar precioso. Yo. No pensamos que vendrías. Tu madre dijo que estabas. Quiero decir, ella nunca mencionó. Su voz se apagó mientras procesaba lo que estaba viendo. Que yo seguía en el ejército. Mantuve mi tono ligero. Bueno, técnicamente ya no estoy en el ejército. El alivio brilló en su rostro. Oh, claro. Lo sabía, mamá dijo.
Me trasladé a la Agencia de Inteligencia de la Defensa hace unos 8 años. El alivio se desvaneció. ¿A la qué? Antes de que pudiera responder, la voz de Carmen cortó el murmullo ambiental como una cuchilla oxidada. Vaya, vaya, mira lo que ha traído el gato. Se acercó con su habitual arrogancia. El martini se derramaba ligeramente. Mi madre se materializó a su lado con la expresión que había perfeccionado a lo largo de los años. Parte decepción, parte resignación, como si mi propia existencia fuera una carga que se veía obligada a soportar. Sofía, dijo mi madre rotundamente. Me sorprende verte aquí. Normalmente estás demasiado ocupada con lo que sea que hagas ahora. Hola, madre. Mantuve mi voz firme. Carmen, ambas os veis bien. Carmen resopló. Jugando a disfrazarse, veo. ¿Qué eres ahora, una guardia de seguridad? Una mala. Se rió de su propio chiste, atrayendo la atención de los invitados cercanos. ¿Recordáis cuando pensó que iba a ser una especie de soldado? ¿Duró qué, 3 semanas? 4 meses, corregí en voz baja. Da lo mismo, Carmen hizo un gesto de desaprobación. Algunas personas simplemente no están hechas para el ejército. No hay nada de qué avergonzarse, querida. Bueno, quizás un poco. La risa de mi madre fue peor que la crueldad de Carmen. Hueca automática, un sonido que había estado haciendo a mi costa durante 15 años. Siempre les digo a la gente que algunos hijos simplemente no cumplen las expectativas. Sofía siempre ha sido. Bueno, lo intenta, punto. El círculo de oyentes se hizo más grande. Reconocí varias caras de las páginas de sociedad. Personas que se movían en círculos poderosos pero que probablemente no sabrían encontrar Afganistán en un mapa. Observaban con la fascinación distante de buitres que rodean un animal atropellado. ¿Qué haces exactamente ahora?, se unió Ricardo a la conversación, alisándose la corbata, aún fingiendo ser militar. Algo así, respondí. Oh, vamos, la voz de Carmen se hizo más fuerte, más teatral. No seas tímida, Sofía. Cuéntales a todos sobre tu ilustre carrera. Estoy segura de que es fascinante. La multitud se acercó. Pude sentir sus expectativas, su hambre de drama. En Madrid, el canibalismo social era un deporte de espectadores. No dirá nada porque no hay nada que decir, anunció mi madre. Siempre ha sido reservada con sus fracasos. Creo que trabaja para algún tipo de consultora. Algo con ordenadores. Soporte técnico, declaró Carmen con maliciosa alegría. Seguro que es eso. Nada malo con el trabajo honesto, por supuesto, pero no finjamos que es glamuroso. Jorge se revolvió incómodo junto a sus nuevos suegros, los del Valle. Los padres de su esposa observaban con educada confusión. Ellos reconocían la calidad cuando la veían, y mi uniforme claramente no había sido comprado en una tienda de disfraces. Lo de Sofía, continuó mi madre entusiasmada con su tema, es que siempre ha tenido delirios de grandeza. Incluso de niña, pensaba que era especial, diferente. Intentamos animarla, pero a veces hay que afrontar la realidad. ¿Realidad?, repetí. Sí, realidad. Carmen se acercó, envalentonada por la audiencia. Algunas personas están destinadas a grandes cosas. Otras están destinadas a, bueno, a hacer lo mejor que puedan y conformarse con vidas ordinarias. Ordinaria, dije. No hay nada malo con ser ordinario, insistió mi madre, pero su voz contenía ese familiar tono de defensa frustrada. No todos pueden tener éxito. No todos pueden tener un trabajo importante o marcar la diferencia en el mundo. La multitud había crecido a unas 30 personas, una mezcla de figuras políticas, ejecutivos de la industria de defensa y familias de la alta sociedad. Reconocí a un juez federal, 2 senadores y la esposa de un general de 4 estrellas. Observaban con diversos grados de interés e incomodidad. Lo importante, añadió Ricardo, es ser honesto sobre tus limitaciones. El problema de Sofía siempre fue pensar que podía ser algo que no era. Algo que no era, repetí de nuevo, mi voz apenas un susurro. Fue entonces cuando lo vi. El senador Antonio del Valle, el nuevo suegro de Jorge, abriéndose paso entre la multitud con determinación. Su rostro se había puesto pálido, y estaba revisando su teléfono frenéticamente.
Disculpen, dijo ligeramente sin aliento. Lamento interrumpir, pero ¿es usted la general Sofía Navarro? La pregunta golpeó la reunión como una fuerza física. La conversación se detuvo. Las copas se detuvieron a medio camino de los labios. Incluso el cuarteto de cuerda pareció tocar más bajo. Lo soy, dije simplemente. El senador del Valle se puso en algo parecido a una posición de atención. General, yo. No tenía idea de que estaría aquí. Mis disculpas. Acabo de recibir una llamada del Ministerio de Defensa. Mencionaron que podría estar en la boda de nuestro hijo, pero no me di cuenta. Quiero decir, mi personal debería haberlo. No se necesita un trato especial, senador. Estoy aquí como prima de Jorge. Nada más. Pero el daño ya estaba hecho. La palabra general se extendió por la multitud como una piedra arrojada a un estanque. Los teléfonos aparecieron mientras los invitados comenzaban a buscar frenéticamente en Google. Los resultados no serían difíciles de encontrar. Mi nombramiento había sido noticia nacional, aunque los detalles de mi trabajo seguían siendo clasificados. La copa de martini de Carmen se le escapó de los dedos, rompiéndose en el patio de losas. El rostro de mi madre se había puesto blanco, luego rojo, pasando por tonos de mortificación. General, la voz de Ricardo se quebró. ¿Como general militar? Agencia de Inteligencia de la Defensa, confirmé. Nombrada por el presidente, confirmada por el Senado. La multitud comenzó a moverse y a susurrar. Escuché fragmentos de conversación. La mujer más joven de la historia. Informes del Ministerio de Defensa. Operaciones clasificadas. La esposa de Jorge apareció a su lado, habiendo sido llamada por su padre. Victoria del Valle era la personificación del dinero antiguo, educada en internados, socialmente impecable y políticamente astuta. Evaluó la situación en segundos. General Navarro, dijo cordialmente extendiendo la mano. ¡Qué honor, Jorge! No mencionaste que tu prima era. Quiero decir, te habríamos sentado en la mesa principal. La disposición de los asientos está bien, le aseguré. Estoy aquí para celebrar vuestro matrimonio, nada más. Pero Carmen no había terminado. La conmoción estaba dando paso a un desesperado control de daños. Ahora esperen un minuto, dijo su voz chillona. General, eso es imposible. Sofía nunca terminó el entrenamiento básico. Volvió a casa después de 4 meses llorando, hablando de lo difícil que era. Sí, lo hizo. Mi madre estuvo de acuerdo rápidamente. Lo recuerdo. Estaba tan molesta, tan decepcionada de sí misma. La multitud observó cómo se desarrollaba este drama familiar con fascinación y creciente incomodidad. Varios invitados ya me habían reconocido. Mi rostro había estado en la portada de la revista Semana, hacía 6 meses por un reportaje sobre mujeres en la seguridad nacional. 4 meses, dije en voz baja. Sí, recuerdo esos 4 meses muy claramente. Me giré para dirigirme al círculo de curiosos, mi voz llevando la autoridad que había aprendido en salas de reuniones y audiencias congresuales. 4 meses de entrenamiento básico, donde me gradué la primera de mi clase. 4 meses de entrenamiento individual avanzado donde fui seleccionada para la escuela de oficiales. A mi familia se le dijo que yo estaba teniendo dificultades porque no podía hablar de lo que realmente estaba haciendo, que era ser reclutada para inteligencia militar. El silencio se extendió como una respiración contenida. Tenía 18 años y había sido seleccionada para un programa tan clasificado que a los participantes se les prohibía discutirlo con sus familiares. Así que cuando volví a casa de permiso molesta y sin poder hablar de mi trabajo, asumieron que estaba fracasando. El rostro de Carmen se había puesto ceniciento. Pero dijiste que te dieron de baja. Dijiste. Nunca dije nada. Vosotros asumisteis y os dejé asumir porque discutir mi verdadera misión habría sido un delito federal. La multitud había crecido a medida que la noticia se extendía por la recepción. Vi más caras conocidas. Gente con la que había trabajado, ante quienes había testificado, a quienes había informado sobre asuntos de seguridad nacional. Su presencia confirmó lo que la familia estaba dándose cuenta lentamente. Esto no era una elaborada mentira o una ilusión.
Nos has estado mintiendo, susurró mi madre. No, dije suavemente. He estado protegiendo información clasificada, que es mi trabajo. Cuando llamé para hablaros de mis ascensos, mis misiones, mis premios, colgasteis o cambiasteis de tema. Cuando envié fotos de mis despliegues, las tirasteis. Cuando os invité a ceremonias, dijisteis que estabais ocupados. El peso de 15 años de ignorancia voluntaria se posó sobre la familia como un sudario. Ricardo se aclaró la garganta. Pero seguro, quiero decir, general es un rango muy alto. ¿Cómo no pudimos saberlo? Porque nunca preguntasteis, dije. Ni una sola vez en 15 años ninguno de vosotros preguntó por mi verdadera carrera. Decidisteis que era un fracaso a los 18 y nada de lo que logré después importó. El senador del Valle dio un paso adelante de nuevo. General, siento que debo mencionar que su trabajo sobre la inteligencia del programa nuclear iraní fue informado al Comité de Servicios Armados el mes pasado. Un análisis excepcional. Gracias, senador. Y la operación de contrainteligencia en Europa del Este. No creo haber visto nunca a los jefes del Estado Mayor tan impresionados con una tasa de éxito de operación. Cada palabra caía como un martillazo sobre las suposiciones de mi familia. Carmen se tambaleaba ligeramente. Si era por el alcohol o por la conmoción, no podía decirlo. Mi madre se había quedado completamente en silencio, mirándome como si viera a una extraña. Jorge encontró su voz primero. Sofía, yo. No teníamos ni idea. Quiero decir, mamá siempre dijo. Tu madre dijo lo que necesitaba decir para explicar por qué su hija nunca encajó en su idea de éxito, la interrumpí. Pero mi trabajo no es encajar en las expectativas de nadie. Es mantener a este país seguro. Victoria del Valle estaba ahora completamente involucrada, sus instintos políticos a toda marcha. General, ¿nos honraría con unas palabras durante la recepción? Nuestros invitados estarían. No es necesario, dije. Este es el día de Jorge. Pero Jorge estaba negando con la cabeza. No, Sofía, por favor. Yo. Te debo una disculpa. Todos nosotros. La multitud murmuró de acuerdo. Estas eran personas que entendían el poder, que reconocían la autoridad cuando la veían. El contraste entre su respetuosa atención y los años de desprecio de mi familia no podría haber sido más marcado. Carmen hizo un último intento desesperado. Todo esto es muy impresionante, pero la familia es la familia. Sofía sabe que la queremos independientemente de sus logros. Amor, saboreé la palabra. ¿Es amor decirle a todo el mundo que soy un fracaso? ¿Es amor colgar cuando llamo? ¿Es amor tirar las fotos de vuestra hija recibiendo la cruz de bronce? No lo sabíamos, comenzó mi madre. No quisisteis saberlo, corregí. Hay una diferencia. El cuarteto de cuerda había dejado de tocar por completo ahora. Toda la recepción se había convertido en una audiencia de esta rendición de cuentas largamente esperada. Me sentía extrañamente tranquila, como el momento antes de una misión cuando toda la planificación se cristaliza en claridad. General Navarro. Una nueva voz se unió a la conversación. Me giré para ver al almirante Sara Pérez, jefa del Estado Mayor Conjunto, acercándose con su marido. Creí haberla reconocido. Qué agradable verla fuera del Ministerio de Defensa. Almirante Pérez, asentí. ¿Disfrutando de la boda? Mucho, aunque debo decir que me sorprende encontrarla aquí, qué mundo tan pequeño. La presencia del almirante fue la última pieza de confirmación que mi familia necesitaba. No se finge el reconocimiento de un miembro del Estado Mayor Conjunto. Mi madre estaba llorando ahora. No las lágrimas teatrales de vergüenza, sino algo más profundo. Años de oportunidades perdidas, de ceguera voluntaria, de elegir suposiciones cómodas sobre verdades difíciles. Sofía susurró, lo siento mucho. Todos lo sentimos mucho. ¿Sentir qué exactamente?, pregunté. Por no haber creído en ti. Por no haber visto. Por no haber visto lo que tenías delante, terminé. Durante 15 años. La multitud comenzó a dispersarse, sintiendo que este drama familiar había alcanzado su punto álgido emocional. Pero el daño ya estaba hecho, irreversiblemente, completamente.
La historia se extendería por los círculos sociales de Madrid en cuestión de horas. La familia que había pasado 15 años burlándose de su hija, la generala. Jorge se acercó vacilante. Sofía, ¿hay algo que podamos hacer para compensarte? Podéis empezar por ser mejores los unos con los otros, dije, y quizás ocasionalmente hacer preguntas antes de hacer suposiciones. Miré mi reloj, un regalo del ministro de Defensa después de mi última operación exitosa. Debería irme. Tengo una reunión informativa temprano mañana. Por favor, no te vayas, suplicó mi madre. No así. Quédate a cenar. Podemos hablar. Hemos tenido 15 años para hablar, dije. Elegisteis no hacerlo. Mientras caminaba hacia mi coche, el senador del Valle me alcanzó. General, de nuevo mis más profundas disculpas si hubiera sabido quién era. Me trataste con respeto por mi uniforme y mi porte, dije. Eso debería ser suficiente para cualquiera. El camino de regreso al Centro Nacional de Inteligencia me dio tiempo para procesar lo sucedido. 15 años de silencio rotos en una sola tarde. 15 años de suposiciones destruidas por la realidad. Debería haberse sentido como una victoria, pero se sintió más como un cierre. El final de una historia que había sido escrita en decepción y terminada en verdad. Mi teléfono vibró con mensajes. Jorge, Victoria, incluso Carmen tratando de contactarme para de alguna manera deshacer años de ignorancia voluntaria en unos pocos mensajes desesperados. Los leería más tarde o quizás no a la mañana siguiente. Estaba de vuelta en mi oficina a las 6 revisando informes de inteligencia de 3 continentes. Mi asistente trajo café y la carpeta de la sesión informativa de la mañana. ¿Cómo estuvo la boda, señora? Educativa, respondí. A las 10, estaba en la sala de situaciones informando al Consejo de Seguridad Nacional sobre amenazas emergentes. A las 1, estaba testificando ante un comité cerrado del Senado sobre operaciones clasificadas. Por la noche estaba revisando expedientes de personal para mi próxima misión. Esta era mi vida. Trabajo importante, servicio significativo, el tipo de carrera que moldea naciones y salva vidas. Era la vida que había elegido a los 18 años cuando todos a mi alrededor decidieron que no era lo suficientemente fuerte, inteligente o decidida para tener éxito. Se equivocaron entonces. Se habían equivocado desde entonces. Y ahora finalmente lo sabían. La verdad tiene un peso. Una gravedad que eventualmente atrae todo a su órbita adecuada. Durante 15 años mi familia había vivido en un universo donde yo era un fracaso, una decepción, una historia de advertencia sobre ambiciones poco realistas. Ahora, sabían la verdad. Yo era exactamente quien siempre había dicho que era. El problema nunca fue que no pudiera tener éxito. Fue que ellos no podían imaginar el éxito para alguien a quien ya habían decidido subestimar. Algunas lecciones solo se pueden aprender a través de las consecuencias. Algunas verdades solo se pueden aceptar cuando la negación se vuelve imposible. Y a veces la mayor venganza es simplemente vivir lo suficientemente bien, lo suficiente para que la verdad hable por sí misma.